La historia será falsa por omisión de datos fundamentales e incidentales. Falsa por probos que sean los investigadores quienes solo habrán visto una persona flaca, tímida, testaruda y obscenamente sorda al buen sentido a las sanas costumbres, a lo que se esperaba de sus grandes condiciones, y a Mozart, que nunca terminó de convencerla. Será falsa aunque lleguen a armarla piedrita por piedrita, ya que la historia de uno es lo que hicieron otros consigo mismo en tiempos divergentes en espacios castrados. Tenon permaneció siempre con un perfil muy bajo, sin protagonismo en el campo literario argentino. Siempre es más moderna de lo que vos crees, o de la creencia que uno tiene, ¿no? Siempre aparece como una cosa y ¿de dónde viene esto? Te sorprende. Yo lo pensaría como la Tita Merello de la poesía. Estaba dedicada a la poesía, muy dedicada a la poesía, pero no a la vida literaria. Ese tono así potente y a la vez muy mina. Esa sería la palabra, ¿no? Como es una mina de la poesía. La historia falsa o no, fragmentaria o parcial, en voz baja o apenas iluminada, ahí viene, eso sí, la historia de la poeta Susana Tenon. En Buenos Aires, a mediados de la década del 30, nace Susana Tenon. Su padre se llama Jorge, pero muchos pacientes lo llaman Dr. Tenon, porque es psiquiatra. Se ha acercado al psicoanálisis, practica la hipnosis, incluso se carteó con Freud. Al mismo tiempo que nace su hija Susana, recibe un cargo en el Hospicio de las Mercedes y la primera edición de su libro, Neurosis obsesiva, el sadomasoquismo en el pensamiento obsesivo y en la evolución sexual. Pasa su infancia en una familia de origen judío, interesada en la cultura, las artes y las letras, que por su adhesión al Partido Comunista sufrió contratiempos e incomodidades. Como que su padre, a pesar del reconocimiento y la formación, debe renunciar al hospital público y dedicarse a atender en consulta privada. Seguramente ese pensamiento de izquierda que espanta a la burguesía local y el gusto por auscultar el inconsciente, algo habrán marcado a la propia Susana cuando se ponga a escribir. 10. Con el martirio, picadura infinita. Con el violín de lata crapulosa. Con el martirio al hombro, porque sí, nunca por A, por I. Con el martirio, el rojo oficio errante de extinguirse. No sé si se lo planteaba o no, tener ese perfil bajo, pero siguiendo sus cartas, todos los rastros da la impresión de que sencillamente no le preocupaba eso, de que le preocupaba más escribir. Le preocupaba más la poesía como experiencia, dedicarse a la poesía. Era como que estaba buscando en la poesía algo que fuera algún tipo de respuesta o de rumbo para la vida. Vi algo que pasaba como desgarbado y no pendiente de sí. ¿Viste? Alguien que está como atento a la afuera, ¿no? Fuera de cualquier pose. Justamente lo que se hace siempre es el paralelo entre Susana Tenon y Alejandra Pizarnik, que hay muchas coincidencias entre las dos, además, y son de la misma época. Y Alejandra Pizarnik ocupa desde el principio un lugar protagónico, pero lo buscó. En cambio, Tenon me parece que estaba más interesada en cierto tipo de búsquedas que en la vida literaria. Yo creo que no entraba en ningún molde. De ella era como esa frase de Satie. La música no siempre es una guirnalda. A veces puede ser una silla. Ahí entra Tenon.
¿no? Esa rareza inesperada. Susana Tenon es ya una chica flaca, relativamente alta, algo desgarbada. Lee Aristófanes, Apuleyo, Catull, Boccaccio, Pietro Argentino, Rabelais, Quevedo, Góngora y Joyce. De los de acá sabemos que le gusta En la más médula de Oliverio Girondo. Seguramente ella misma ya escribe y guarda en los cajones lo que escribió. También forma parte de un elenco de estudiantes de actuación en el Teatro Cervantes. En 1954 egresa del Liceo 1 de Señoritas y cuando llega el momento elige letras en la Universidad de Buenos Aires, que por entonces queda en Viamonte 440. En las mesas de café, luego de las clases de lenguas clásicas, imita con igual capacidad a alumnos y profesores. Canta en lunfardo y traduce tangos y boleros al latín. Y ahí forja algunos afectos indelebles, como Roberto Gianni, como su íntima Ana María Barrenechea. El instituto es un lugar de investigación de la gente de la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí iba cayendo un montón de gente, gente que trabajaba en literatura del siglo XX y también el núcleo más duro, que era las cátedras de literatura española o la crítica genética, etcétera, como lo más académico. Y era divertido en ese contexto, para mí, que tenía 20, 23, 24 años, escuchar relatos sobre estas mujeres, tanto Pizarnik, de la cual se hablaba menos, como de Susana Tenon, y también Cortázar, ¿no? O sea, los contactos con los que... Porque el centro ahí era Barrenechea y ese mundo con el que ella había sido contemporánea, ¿no? Entonces, para 1958, Susana Tenon publica su primer libro de poemas, Edad sin tregua. Y un año después, el segundo, Habitantes de la nada. Al principio, están en una línea que es también la línea de Pizarnik, que es la línea de los poetas que más bien trabajan con cierta herencia del surrealismo. No es un surrealismo puro, pero que trabaja mucho con la imagen, con el delirio. Ella pertenece claramente a esa línea. Más tarde va en distintas búsquedas, pero todas esas búsquedas son bastante difíciles de definir qué tipo de poesía es esa, ¿no? Más bien va haciendo ese camino y asombrándose de sus propios hallazgos y expandiendo cada vez más una especie de interés inicial que hay en los primeros poemas, que ya están los primeros poemas. Ella dice algo así como que la poesía es internarse en lo ignorado. En esos años Tenon participó de la revista literaria Agua Viva, donde publica críticas con ironía feroz y en donde mantiene relaciones con otros poetas, entre ellos con Alejandra Pizarnik. Justamente y por cuestión generacional, algunos lectores la incluyen en una generación del 60, junto con Juana Vignosi y la propia Pizarnik. Susana Tenon es una figura más bien solitaria, con búsqueda propia de escritura, que esquiva cualquier adhesión a un movimiento literario y que se mantiene al margen del mundillo de la cultura más institucional. 8. Al sueño mayor, donde vuelven a hablarse el espanto y la música, vidas lo aman de abajo, en corrupción benigna, dueño de oros vencidos, pero en quiniela oscura que algo canta. En 1964, Tenon se licencia en letras y comienza a dictar clases de latín. Su timidez persiste y es notoria, por ejemplo, cuando se discute la creación de una gremial docente. Quizás por eso, quizás porque no se siente cómoda en lo institucional, apenas dura un tiempo como ayudante y renuncia también a una beca que le otorgó la universidad. Trabaja un tiempo corrigiendo el estilo en una revista agraria y en cosas más placenteras ha perfeccionado su alemán y se encarga de versionar buena parte de la obra del poeta Rainer Maria Rilke. Me llamó más la atención la traducción de los poemas de Rilke, que hay mucha diferencia con las otras traducciones de poemas de Rilke que conozco, y son de algún modo poemas de Susana Tenon. Y me parece además que la búsqueda de ella tiene muchísimo que ver con las propuestas de Rainer Maria Rilke. Desde el principio
más notoriamente, más explícitamente, pero ese impulso profundo que hay en la propuesta de Rilke, creo que ella es el impulso que guía lo que hace Susana Tenón hasta el final. Su vida personal se mantiene privada, su gusto por el perfil bajo resulta proverbial. En una época en la que algunos gustos y pasiones se dicen en susurros o se guardan en la intimidad, Susana Tenón seguramente defiende la libertad de elegir lo que desea, sin necesidad de salir a aclarar nada. Para eso tiene sus poemas donde juega con el tango, con la murga, con el humor. En 1967 sale su tercer libro de poemas, De lugares extraños, que en cierta forma cierra un primer ciclo de publicaciones. Porque entonces Tenón comprende que se ha encontrado con la danza y también con la fotografía. Iris Scaccheri no cumple con el cliché de la bailarina etérea y frágil. Su presencia es contundente, sólida, poderosa. Como la propia Tenón en la poesía, Iris es única en la danza. En general brilla sola. Durante 7 años, Susana Tenón retrata con amor a Iris Scaccheri en escenarios de América y de Europa. Pero no es lo único que fotografía Tenón. En estricto blanco y negro mira Buenos Aires y las geometrías a su alrededor. Cuelga sus fotos en varios fotoclubs y galerías. Con su serie Humor Blanco y Humor Negro, gana el premio Parisien. Y en 1982 tiene su muestra más potente en el Centro de Arte y Comunicación. Eran fotos que tenían movimiento, que tenían intensidad. Es una fotografía en un punto bastante clásica, ¿no? O sea, toda la cuestión experimental que ella tiene en su poesía y el juego con miles de recursos y de tradiciones del tango, de lo popular, etc. No está en la foto. Las fotos son retratos bastante clásicos. Eran exactas y en el aire. Es decir, la fotografiaba volando, la fotografiaba cayendo, la fotografiaba como si fuese un pájaro. Y al mismo tiempo, con una intensidad y con una definición admirable. Agarró algo del alma de Scaccheri. Las fotos de Iris Scaccheri están tomadas sobre un fondo negro y está la figura sola, ¿no? Un intento de tomar en esas imágenes el cuerpo femenino, el retrato, algo que podrías también ubicar como muy de la tradición modernista, ¿no? Que está también en, no sé, en Greta Stern, en Coppola, para pensar algunas personas que se me ocurren vincular con las fotos de Tenón. Pero en todos estos años de fotografías, Susana Tenón no ha dejado de escribir. De hecho, comenzó los primeros poemas de Distancias en 1968, solo que recién los publicará en 1984. Distancias se abre con un agradecimiento a Iris Scaccheri, que también está fotografiada en tapa, por haber ayudado a completar el poemario cuando su duración lindaba peligrosamente con lo interminable. 9. Cavidad. Tú, lo otro. Llama, amor. Congrega. 2 una vez. Una sola vez. Presciencia cuando abraza. Abierto. Cúpula. Estoy. Veníamos de atrás. Verano. Ignorantes. Sin compuerta. El viento hidraba. Flujos. Acuérdate de sol. Velarios me impiden cuando se borre, sí, nuestra mordida paralaje y nos disuelva sin par el día. Lo que sigue es una Susana Tenón que toma fotografías y escribe. Se sobrepone a la muerte de su padre, construye, disco a disco, su pasión melómana. Compra nuevos lentes para fotografiar a Iris Scaccheri en su espectáculo en Lola Mora de la Costanera Sur de Buenos Aires. Y sobre esa y otras fotos hace una edición de autor, sin editorial y con el apoyo de Ana Barrenechea, de 200 ejemplares con 30 imágenes de Iris Scaccheri en estricto blanco y negro. Y luego de haber publicado su primer libro de poesía en 17 años, quizás lo que venga escribiendo parezca más sencillo, menos atado, más liviano. Lo que seguro es que es original y no se parece a nada ni a nadie. Ova completa, es decir, huevos llenos. La Ova completa fue una revelación para mucha gente que no esperaba que ella escribiera eso y que además estaba esperando ese tipo de poesía.
No toda la de Ova Completa, pero sí algunos de los poemas más llamativos y más sorprendentes de Ova Completa. Son una poesía muy suelta, muy desenfadada, en un lenguaje que ella llama emputecido. Pero ella lo dice irónicamente, lo del lenguaje emputecido. No es despectivo para nada, ni tampoco lo dice con orgullo. Es una manera de compararlo con el lenguaje tradicional de la poesía. Y al mismo tiempo está lleno de cultismos, de referencias a literarias y a los clásicos. Fue un hallazgo. Las voces. ¿Qué poesía que sale del lugar exquisito o del lugar del cuidado de la espiritualidad o que tiene pretensiones de espiritualidad, ¿no? Escritas. Es una poesía que mete la palabra común. Que ella estaba vinculada, te digo, a una poesía con un lenguaje mucho más metafórico, que no se refería a cuestiones muy reconocibles, muy anecdóticas, muy reconocibles de la vida cotidiana. Me parece que hay en la voz de ella un intento de acercarse a esa textualidad popular también. La vida cotidiana aparecía, pero aparecía a través de algunos indicios nada más. En Ova Completa aparece de frente, dicha con todas las palabras, de manera desenfadada. Ova Completa hace estallar cuando nadie lo espera y sin disimulo, a pura ironía, parodia y lunfardo, la capacidad contenida del humor en la poesía femenina argentina. La otra cosa que a mí me gusta mucho es, me parece que hay una reflexión así sobre lo femenino y sobre el cuerpo femenino y sobre, bueno, esta idea de la ova como obra, con B corta, el juego con la sonoridad de los ovarios, lo femenino, la femineidad. Y esos versos hermosos, ¿no? Está loca esta mujer. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacinto, Margarita. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Y por qué grita esa mujer? Y esa mujer, y esa mujer, y vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde viste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira. Mira las margaritas. ¿Por qué grita espejitos, pajaritas que no cantan? ¿Por qué grita que no vuelan? ¿Por qué grita que no estorban? En el patio de la biblioteca Gálvez, y sobreponiéndose al pánico escénico de la timidez, Susana Tenon hace una lectura que resulta como una especie de sketch cómico. Los que no la conocían se fascinan con poesía y con su humor. En Ova Completa sí el humor se desata. Yo lo siento como un humor que siempre guarda detrás un toque de ironía y de gran disconformidad, como que se burla de todo porque no se la cree. Para entonces, Susana Tenon tiene el extraño privilegio de ser exclusivamente leída por sus pares. Fuera del círculo de poetas, no es demasiado conocida, mucho menos leída. No aparece en las revistas o en televisión. Sus opiniones no resultan influyentes a la sociedad. Mantiene ese perfil bajo que nunca abandonó. Prefiere fotografiar a dejarse retratar. Siente completa su discoteca con las 2 últimas sinfonías de Mahler. Prefiere escribir a ser escrita por otros. Creo que la poesía de Tenon hay que leerla cuidadosamente, de a poco y completa. No llegamos a darnos cuenta de la singularidad de la tentativa de Tenon con un poema, 2 poemas o 3 poemas. Cuando uno la va siguiendo se da cuenta de que hay una gran inquietud que está desde el principio, que es un gran interrogante hacia el mundo, la realidad, las razones de estar vivo y de existir en el mundo, y esa búsqueda de las palabras que puedan dar cuenta de eso es siempre muy singular, y no se parece a nadie, aunque no lo haga de una manera estridente,
como otros poetas que uno los reconoce inmediatamente su estilo, es muy singular y es muy propio de ella y es algo que solamente ella puede dar. Una tarde de sol, caminando por la calle, sufre una convulsión. Un médico la deriva a un neurólogo y este a un cirujano. Tiene cáncer en el cerebro y hay que operar. Pasa en el sanatorio poco tiempo y se recluye en la casi total oscuridad. Ana Barrenechea y Roberto Gianni, por entonces su vecino, la visitan y la cuidan. Dicen quienes la conocieron que Susana Tenon obsesivamente maquinó durante años la idea del suicidio, pero que con la enfermedad confirmó que le gustaba vivir. Cuando ella ya había muerto, se publica la obra completa de ella en Corregidor, y antes de que se publique la obra completa, nos enteramos en Diario de Poesía de que estaba por publicarse y que había mucho material inédito. Ahí me conecto con María Negroni, conseguimos una buena cantidad de poemas inéditos, los publicamos, y a mí eso me voló la cabeza. Y me voló la cabeza porque lo que encontré ahí era sobre todo un trabajo con el lenguaje extremadamente creativo. Es imposible saber cómo funciona la poesía. En su falta de utilidad práctica quizás esté su valor, o no. La poesía, escribió en algún lado Susana Tenon, se mide con la poesía. El poema es una aventurosa incursión por lo ignorado. En el año 2001, su cercana Ana María Barrenechea y la escritora María Negroni editan en 2 tomos su obra completa, Susana Tenon, La morada imposible. Pasaron más de 40 años desde su primer libro y sin embargo muchos la leen por primera vez. Están sus 5 volúmenes de poesía, poemas publicados en diarios, en revistas, inéditos, y también cartas y sus fotos. Son libros para la mesa de luz, de esos de leer y releer, en especial Ova Completa, que no se parece a ningún otro, un libro iluminador y revelador, como su autora.